Desde Röntgen a la actualidad, el tubo de rayos X ha tenido mejoras y muchas modificaciones. En esta clase vamos a ver las partes comunes de un equipo de radiodiagnóstico actual. El tubo de rayos X es el componente principal de un equipo de radiodiagnóstico. Consiste en una ampolla de cristal al vacío y se halla dentro de una carcasa protectora o calota. En el tubo es donde se producen los rayos X. Consiste en una ampolla fabricada en cristal tipo Pyrex, aunque en los últimos años se diseñaron en metal, que les otorgó mayor durabilidad y resistencia. Tienen un tamaño aproximado de 30 a 40 centímetros de largo y 25 centímetros de diámetro. El vacío hace más eficaz la producción de rayos X y permite prolongar la vida útil del tubo. Posee además una zona donde el vidrio tiene un espesor menor o es más fino, que es la que llamamos ventana, y es por donde van a emerger los rayos X. Acá está señalizada en verde, que bueno, obviamente no se ve porque es un dibujo. Veamos ahora el interior de la ampolla. En el interior de la ampolla vamos a encontrarnos con dos componentes principales, el cátodo y el ánodo. El cátodo es el lado negativo del tubo o la ampolla y tiene dos partes principales, el filamento, pueden tener dos filamentos, y la copa de enfoque. El filamento es una espiral de alambre muy similar a la de una lamparita incandescente. Su tamaño puede variar, aproximadamente su espesor es de 2 milímetros y pueden ser de 1 o 2 centímetros de largo. Está construido de tungsteno, posee una aleación de torio o de renio que lo hacen más resistentes al calor. Estos filamentos se calientan cuando se hace circular corriente. Utilizamos aproximadamente 4 amperes o más de intensidad de corriente. Al calentarse el filamento, los electrones de las capas externas de los átomos que lo componen son expulsados y forman una nube de electrones. Este fenómeno se lo conoce como emisión termoiónica. El punto de fusión del tungsteno es de 3410 grados centígrados, de modo que a pesar de la alta intensidad de corriente que por él circula, el filamento no llega a fundirse. El otro componente del cátodo y el que contiene a los filamentos es la llamada copa de enfoque. La copa de enfoque es un pequeño recipiente metálico con carga negativa también y contiene a los filamentos. Sirven para agrupar o condensar a los electrones que se desprenden del filamento de tungsteno y los dirige a una zona pequeña y puntual del ánodo, que es el otro componente necesario para la producción de rayos X, que lo vamos a ver ahora. El ánodo es la parte positiva del tubo de rayos y se halla enfrentado al filamento del cátodo. Sobre el ánodo van a impactar los electrones que se generen en el filamento. Acá podemos ver, existen dos tipos de ánodos, el fijo, que está en el dibujo inferior, y el giratorio, que está en el dibujo superior. En el fijo, como podemos ver, que es el que está acá abajo señalizado inferior, se utiliza en equipos portátiles y de odontología. Utilizan potencias y corrientes bajas. El ánodo giratorio, que es el que se encuentra en la gráfica en la parte superior, que se le señaló con el cursor, permite una producción de rayos X de alta intensidad. En este tipo de ánodo, el área donde inciden los electrones que provienen del filamento del cátodo es mucho mayor. Noten que el lugar donde impactan los electrones en el ánodo fijo, se los marco aquí en el cursor, es esta área pequeña. En cambio, en el giratorio, toda esta superficie es el área de impacto de los electrones. Esa superficie también la llamamos blanco o diana. Además, poseen un soporte o vástago de cobre y el blanco también está hecho de tungsteno. En el ánodo giratorio se puede utilizar corrientes de tubos mayores
Estos ánodos suelen girar más o menos a 3400 revoluciones por minuto, dependiendo de la potencia del tubo. Blanco o diana llamamos al área donde impactan los electrones que provienen del filamento del cátodo. Con el ánodo fijo, como vimos, en una pequeña zona. En este dibujo vamos a ver el ánodo giratorio. En este caso, el blanco es toda la superficie del disco. Está confeccionado a tungsteno con aleación de torio o renio que le otorga mayor resistencia. Observemos acá en el dibujo, esta es la superficie de impacto, es el ánodo giratorio. Esto nos indica que gira. Observemos en el dibujo que el blanco no es plano totalmente, sino que posee un bisel o angulación, que se los marco acá, más o menos entre 5 a 15 grados. Esta sería la nube de electrones que viene desde el filamento del cátodo a impactar al superficie blanco del ánodo. Bien, ¿por qué utilizamos tungsteno como blanco? Primero, al tener alto número atómico, posee mayor eficiencia en la producción de los rayos X. Y estos, a su vez, son de mayor energía y pueden atravesar espesores mayores de la anatomía del paciente. Segundo, tiene alta conductividad térmica, lo que quiere decir que favorece a la disipación de la gran cantidad de calor que se genera cuando los electrones que vienen del cátodo impactan sobre el blanco anódico. Y tercero, tienen un alto grado de fusión, lo que evita que el ánodo se funda o se produzcan picaduras, grietas o burbujas. Veamos ahora lo que lo protege a toda la ampolla y al tubo de rayos X. La llamamos carcasa o calota. Está realizada de plomo y entre sus funciones tiene de protección. Cuando producimos los rayos X, estos se emiten en distintas direcciones. Entonces la calota trata de reducir esa radiación que llamamos de fuga y que es innecesaria. Además, tiene una función de protección eléctrica. Ustedes saben que necesitamos para producir los rayos X operar con altas tensiones, por lo cual hay peligro de electrocución. Entonces la calota nos va a proveer de ese aislante eléctrico para protegernos a nosotros también. Y también tiene una función de refrigeración porque dentro, rodeando al tubo y dentro de la calota, suele haber un aceite refrigerante, ¿sí?, que facilita el enfriamiento rápido del tubo y de sus componentes. Veamos ahora la estructura general de un equipo de radiodiagnóstico. El tubo tiene distintos tipos de sustento o soporte. Entonces nos podemos encontrar con una sala de rayos X, por ejemplo, con un sistema de sustento de techo, donde el tubo cuelga de una columna que se halla dispuesta sobre carriles o rieles que facilitan su movilidad. Acá se la señalo con el cursor. Esta sería la calota que contiene al tubo de rayos X. Estas son manijas que nosotros podemos utilizar para maniobrarlo y está sostenido por una columna que está adherida a un sistema de carriles en el techo de la sala. Otro sistema de soporte habitual es el sistema de sustento piso-techo. Acá el tubo está adaptado a la columna, pero esta está adherida al piso y al techo también con un sistema de rieles. Acá vemos la calota que contiene al tubo. Está unida a una columna, que la columna se dispone sobre rieles, sobre el piso y sobre el techo. También tenemos la mesa de exploración, donde recostaremos al paciente para realizar determinadas exploraciones, y también un dispositivo mural para realizar las posiciones de pie, por ejemplo un tórax. Veamos otra imagen más. Esta podemos ver el sistema de sustento de piso solamente, donde el tubo está adherido a una columna que está en un sistema de carriles al piso. Acá vemos el brazo que sostiene al tubo con la calota, y esta cajita que vemos acá afuera, la salida del tubo, es el llamado colimador.
El colimador es un dispositivo, es una especie de caja metálica que contiene dentro placas de plomo móvil y una luz en su interior. Estas placas móviles nos ayudan a dar forma y tamaño al haz de rayos X. También existen equipos de radiodiagnóstico que se utilizan para realizar determinados estudios, por ejemplo, el equipo de fluoroscopía, que se utiliza para realizar estudios dinámicos, es decir, que mientras se hace el estudio a un paciente se puede observar en directo por medio de monitores de TV. También el arco en C, que se utiliza en quirófano, que lo vemos aquí debajo. El equipo de rayos X portátil se utiliza para tomar radiografías a pacientes que están internados, por ejemplo en terapia intensiva. Entonces se los traslada hasta ahí y se los enchufa a las tomas corrientes comunes. Se utilizan potencias bajas y corrientes bajas. Hay efectos que no se pueden evitar al utilizar equipos de radiodiagnóstico. Por ejemplo, la radiación extrafocal. Llamamos punto focal al área del blanco donde inciden los electrones y donde se generan los rayos X. Los tubos poseen dos puntos focales que corresponden a los dos filamentos del cátodo. El punto focal fino puede ser de 0,1 milímetros o 0,5 milímetros. Se utilizan cuando se requieren imágenes de mayor definición y corresponden al filamento pequeño del cátodo. El punto focal grueso, que puede ser de 1 milímetro o 2 milímetros, cuando se necesita realizar exploraciones que requieren el uso de alta potencia y corresponden al filamento del cátodo más grueso. Cuando los haces de rayos no se producen en un determinado punto focal, se dice que es radiación extrafocal y forma artefactos en la radiografía. Otro efecto es el llamado efecto talón. Como vimos anteriormente, la superficie del blanco anódico tenía una angulación. Este efecto es consecuencia de esta angulación, lo que provoca que los rayos X producidos no sean homogéneos, es decir, que no todos tengan la misma energía y capacidad de penetración. Así, en el lado del cátodo, los haces de rayos son de mayor energía o intensidad, porque los primeros haces de rayos que se producen habrán tenido que recorrer una mayor distancia. Son estos que salen del lado del ánodo. Son los rayos X más filtrados y con menos energía. Los que se producen cercanos al cátodo lo van a hacer más rápido, es decir, que no tienen que recorrer más espacio del ánodo. Por ende van a ser más intensos, como se lo ilustra acá en la figura. De este efecto indeseado se trata de orientar el lado del cátodo hacia la anatomía más gruesa del paciente. Así equilibramos los haces de rayos X. Muy bien, para finalizar, decirles que el uso correcto del tubo de rayos X y su vida útil es responsabilidad del técnico radiólogo, es decir, de nosotros. Por eso debemos conocer muy bien su funcionamiento, usarlo con sumo cuidado, controlando la exposición excesiva e innecesaria. Entonces, cuidar el equipo de rayos de un lugar donde trabajamos es nuestra responsabilidad.